Hola, estimados amigos, buenísimas tardes nos dé Dios, todo su santo reino, donde tantas almas buenas, bondadosas, espléndidas, extraordinarias hay, que desde ahí arriba, desde el balcón privilegiado de ahí arriba, nos vigilan, nos cuidan, nos protegen y nos dan mucha salud. Asimismo que nuestro patrón, el apóstol San Pablo, y que nuestra Santísima Virgen del Valle Coronada, alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, bajo su excelso, Madre y Señora de todos los encijanos, bajo su excelso manto celestial, les continúe dando mucha protección, mucha felicidad y mucha salud. Y cómo no, los copatronos, San Fulgencio y Santa Florentina. He dicho al principio buenas tardes, porque estamos a 6 de marzo y son las 4:30, y después de una mañana muy lluviosa, los que vivís aquí en Écija lo sabéis, claro, los que estáis por ahí no, pues se ha abierto un poquito un clarito, y esta es la segunda vez que hemos intentado hacer con el amigo Eugenio Benjumea de la Fundación Tu Historia este vídeo, que este vídeo ahora no lo va a explicar, es un tema voy a darle yo la vuelta ahora, de leyendas y de historias de Écija, y digo, bueno, pues hoy ya de hoy no pasa, y efectivamente se ha hecho un claro, como lo he dicho, y aquí estamos, en la plaza de la Tolerancia. Antes de nada vamos a saludar al amigo Eugenio. Eugenio, ponte aquí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafael. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí están viendo ustedes, Eugenio, ahí con su cartel de Tu Historia, de esta fundación de turismo, como ya hemos hablado varias veces. Ellos son varios componentes en Écija, la encargada de coordinar todo en Carni, que le mandamos un cordial saludo, y que gracias a los permisos pertinentes que ella nos ha dado, pues podemos estar realizando este vídeo con el amigo Eugenio. Entonces, Eugenio, estamos en la Plaza de la Tolerancia, sí, en la barriada del Puente, y explícanos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Yo he explicado lo de las historias, las leyendas, que creo yo que se ha transmitido. Hace un poco de viento, y aunque tenemos unos micrófonos, que ustedes lo vean ahí, unos micrófonos ahí con antiviento, pero bueno, creo que saldrá bien. Yo creo que si no sale bien, pues lo haremos otra vez mañana, que no haga viento. Bueno, Eugenio, muchas gracias por tu amabilidad una vez más, por tu gentileza de dedicarnos parte de tu tiempo a enseñarnos cosas de Écija, como en su día fue el convento de la Merced, que por cierto ahora hablaremos de la Merced, porque los titulares lo trasladan ahora el próximo sábado, ahora no lo dice, porque el convento anda un pelín, que los teaillos están malos, y en fin, los teaillos, hay varios conventos en Écija. Ahora hablaremos después, como vamos a tener tiempo y vamos a ir andando, porque ustedes saben que esto no se corta, pues en fin. Bueno, ¿por qué vamos a hacer, Eugenio? Pues bueno, un poco como tú has explicado y me pediste en su momento, pues vamos a hacer un pequeño popurrí, podríamos decir, entre tradiciones, alguna leyenda y bueno, pues parte de la historia de la ciudad, no referido a un edificio en concreto, sino pues a un pequeño paseo, pues, y además pues empezando en un sitio que la verdad que tiene mucha importancia dentro de la historia de la ciudad, y que frecuentemente pues por el lugar donde está no es muy visitado, pero que evidentemente pues tiene mucha significación para todos nosotros, puesto que se trata de un lugar que acumula una serie de elementos y de historia, pues que es importante conocer y transmitir en la medida de lo posible. Esta historia, Eugenio, yo hace muchos años, cuando estaba en vida, Joaquín Noguera Rosado escribió un libro, Fantasía Écijana, cuentos y leyendas de la ciudad de Écija. No sé si habrá algunos autores más. Estas historias que tú nos vas a contar, algunas de ellas lógicamente, porque claro, nos cuentan toda la historia, tenemos que estar aquí hasta mañana. No podemos. Algunas de ellas están basadas en estos libros. Sí, evidentemente yo creo que a la hora de hablar de tradiciones orales o tradiciones populares, leyendas en la ciudad, evidentemente somos deudores siempre de Joaquín José, porque este autor, a través de ese libro que tú has comentado de Fantasía Écijana, pues recoge una gran parte de esas antiguas tradiciones que estaban en la ciudad, pero que no se había de alguna manera nadie preocupado de recogerlas, y gracias a él pues se han conservado y de alguna manera pues se transmiten todavía hoy en día a través de las diferentes personas porque nos dedicamos a esto, de la propia gente que se la cuenta a sus hijos, y de alguna manera
manera pues queda un poco no sé cómo decirlo, en la vida de la ciudad. Algunas de ellas evidentemente son simplemente elementos que tienen una base histórica, no podemos hablar de a ciencia cierta hechos históricos que sucedieron en verdad, pero que a través pues de los recursos literarios de este autor pues se han mantenido y, como digo, pues hoy en día todavía se conocen, entiendo yo que para una gran mayoría de cijanos. Bueno, estupendo. ¿Y por qué nos has propuesto empezar aquí? Porque hay que ver la pechada de andar que nos hemos pegado, ¿eh? Porque claro, vivimos, esto no es que esté muy en el extrarradio de la ciudad, pero que venía aquí andando, pues que está lejillo, Pues, ¿Y por qué nos hemos citado aquí en este sitio? En la Plaza de la Tolerancia, aquí en el puente, que ahí están viendo ustedes lo que es el rollo, ahora nos explicará lo que es el rollo. Para todos los que estáis por ahí fuera de aquí de Écija, que hace años que no vienen, hay que explicar que esta es la antigua carretera nacional cuarta, hasta el año 92, que ya se pasó la autovía. Y bueno, pues aquí está dirección Palma del Río, ahí lo están viendo ustedes, dirección Palma del Río, y si enfocamos para acá, pues ahí para arriba vamos, y aquí es donde estaban los antiguos, estos del aceite de la Capi. Bueno, pues venga, pues cuéntanos. Pues hemos decidido empezar aquí, Rafael, primero porque hay tal cantidad de vídeos que has realizado ya que es complicado muchas veces saber por dónde. Y yo creo que ya vamos a dejar de hacer vídeos, claro. Ya lo tienes todo grabado. Ya no, como no vayamos a la Luciana, Fuente Andalucía, Cañarrosá, El Campillo, a la comarca, no a la comarca. Exactamente. Que por cierto, vamos a mandarle un saludo a la comarca, que también nos ven por ahí. Pues nos hemos venido aquí porque de alguna manera también es un poco hacer como los antiguos viajeros de la Edad Moderna, o cuando llegaban los reyes a la ciudad desde la corte o desde Córdoba, pues entraban a Écija desde este punto, porque además de referir como tránsito de la antigua Nacional Cuarta, a lo largo de la historia, pues probablemente por este entorno pasaba también la vía Augusta, y luego lo que se iba a conocer también como Camino Real, que comunicaba pues especialmente Sevilla y los puertos de Cádiz pues con toda la zona central de la península, siendo este pues uno de los pasos habituales o naturales en ese camino hacia la meseta. Nosotros hemos quedado aquí en la Plaza de la Tolerancia porque el primer elemento de interés que vemos, como tú has mencionado, es el famoso rollo del mundo o la mesa del rey, que es el que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Exactamente, que es este antiguo fuste de granito, probablemente de origen romano, que en un primer momento de la historia, bueno, pues se coloca en la Plaza Mayor y posteriormente, hacia 1565, se traslada hasta esta zona de Écija y se coloca aquí. La gente dirá, bueno, ¿qué es un rollo? ¿Qué es el rollo? ¿Qué es una picota? Pues era el símbolo parlante por el cual quien llegaba a la ciudad sabía que era una localidad en la que se cumplía la jurisdicción civil o criminal en nombre del rey, era la jurisdicción propia de la ciudad. Además de este símbolo, digamos, entre comillas, jurídico, es también un símbolo de alguna manera de cierto aviso, puesto que en él era el lugar donde antiguamente se ajusticiaban los reos, pues que los diferentes tribunales sentenciaban que por los delitos que habían cometido pues había que realizar la pena capital. Entonces nosotros hoy en día podemos ver recuperado el rollo, puesto que se recuperó a principios de los años 2000 en una excavación arqueológica y se colocó en su sitio más o menos original, que era este entorno urbano junto al camino hacia Santaella o la salida hacia Córdoba. Muchos de los personas que nos vean pues recordarán esos antiguos grabados de numerosos viajeros, en el que se veía en esta zona del puente un arco de entrada al mismo y de manera lateral esa mesa del rey, ese famoso rollo del mundo que era la picota. Tal y como hoy lo podemos ver, en la parte superior antiguamente tenía una plataforma cuadrada en la que parece ser que había un león que sujetaba el escudo de la ciudad, y de esa plataforma cuadrada pues colgaban una serie de ganchos de hierro y bueno, pues aunque esto es un poco macabro, en algunos casos, no en todo, pero en algunos casos cuando alguien se ejecutaba, lo habitual a modo de escarmiento público y de aviso de la justicia era trocear los cuerpos, hacerlos cuartos, como se dice en la fuente. Me estoy acordando ahora de la película Braveheart, tú la has visto, Braveheart, cuando exacto, al final a Mel Gibson, bueno, el Mel que tendría su nombre,
como lo descuartizan al hombre allí, vamos. Eso era, en este caso, claro, era ese tipo de delitos, se castigaban muy gravemente, y al hacer los cuerpos cuartos se colgaban los miembros o el tronco, la cabeza de esos ganchos durante unos días como advertencia de la justicia, podríamos Aquí decir. el que se pasara de la línea que había estipulada de las ordenanzas, las leyes. Claro, evidentemente era otra mentalidad. Que el rollo ya imponía un respeto al que llegaba de fuera. Claro que sí, no solo al que llegaba de fuera, sino a los propios habitantes de la ciudad. También es verdad que todo este tipo de actos eran muy ceremoniosos y constaban de una serie de reglamentaciones, y eso hacía que de alguna manera se convirtieran en espectáculos públicos. En aquella época pues era frecuente que cuando había algún acto de este tipo, pues el pueblo se arremolinase en torno a este lugar para ver esas ejecuciones públicas que bueno, pues de diferentes maneras se podían llevar a cabo. Menos mal que hoy hemos avanzado muchísimo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, porque nada más que de escucharlo, y más cuando lo ve uno en películas o en documentales, en fin, se pone uno pachuchillo. Por eso quizá cuando se recupera de alguna manera este rollo aquí en esta zona, podrán a cierto mi humilde entender, pues se le denomina Plaza de la Tolerancia, un poco pues en recuerdo o como superación de aquellos tiempos y de esta manera de actuar. Sí, que esto además se puso, creo que fue en el 2002, 2001 o 2002, es decir, que cada unos 20 años más o menos que se creó esta Plaza de la Tolerancia. Sí, porque el rollo como tal pudo estar en esta zona aproximadamente unos 3 siglos. En origen es un fuste de una columna romana que sale en la zona de Santa Cruz, que hacia 1464 se instala en la Plaza Mayor y posteriormente, como decía anteriormente, un siglo después se trae hasta esta zona de Écija. El rollo se derriba en 1868 con la Revolución Gloriosa, desaparece, y es a principios de los años 2000 cuando a través de la excavación arqueológica se recupera, porque este elemento que vemos hoy aquí es un bien de interés cultural, tiene el máximo nivel de protección, de patrimonial. Bueno, ya que estamos aquí, la placa... Aquí en la pared, también en la rotonda, tenemos en este caso la placa que se instaló en el año 2009 con motivo del 5º centenario, con la celebración del 5º centenario de la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y del Santísimo Cristo de la Exaltación de la Cruz, de la Merced. Y eso se debe a que es este el lugar, o el lugar aproximado de erección del antiguo convento de Mercedarios Calzado, el antiguo convento de la Merced, que como en su día dijimos en el vídeo, se instala en esta zona de la ciudad primero, y unas décadas después, en 1543, debido a una de las numerosas riadas que a lo largo de la historia pues, nos ha dado el río Genil, el convento queda de tal manera prácticamente destruido que 2 años después, en 1545, tanto la orden, los religiosos como la hermandad se trasladan al Altozano, donde hasta hace pues prácticamente unos días está, por ejemplo, la Corporación de Penitencia. Como tú bien decías al principio del vídeo, pues hace unos días, con motivo de la visita del arquitecto del Palacio Arzobispal, y debido especialmente, tengo yo entendido, al sistema de las cubiertas, pues ha habido que clausurarlo en este caso. Vale, o sea, y tiene ahora 10 años hace que se puso, 2009, 2019. Sí, una década, exactamente. Hace una década en el retablo cerámico que realizó Rafael Armenta, como se puede ver en la firma, se puede ver a la izquierda el momento de la inundación de 1543, que es una reproducción del cuadro que se encuentra en el lado de la epístola, en la propia iglesia de la Merced, y a la derecha pues es una reproducción de la actual espadaña y de la iglesia, que por desgracia ahora mismo ha tenido que ser clausurada, y que bueno, pues esperemos que en la mayor brevedad posible se pueda restaurar y recuperar, y evidentemente pues la hermandad pueda regresar a su casa. Y aquí pone en 1543, ¿no? Exactamente, que es cuando se desborda el río, aunque la vida del convento como tal es desde 1509, es decir, llegó a estar unos poco más de 30 años en este lugar ubicado el convento de la Merced. Y por motivo de las inundaciones pues se fueron al convento de la Merced, donde hoy está, y que va a ser restaurado, ¿no? Eso es, así es. Bueno, también en esta plaza tenemos esta farola. Hola, Rafael, no te quites de en medio que vas a salir, Rafael. Benjumea, este señor Rafael Benjumea, no te escondas, si ya hemos hecho vídeos, Rafael, no te escondas. Venga, vente para acá a la derecha. Tenemos aquí la farola que parece ser que es originario, que viene desde Jaén, y que en su momento rindió homenaje la Asociación Amigos de Écija a don Manuel Escalona Molina,
que trabajó, natural de Jaén, que trabajó aquí en el catastro de Écija, Sí. en recuerdo o como uno de los artífices de que esta farola se mantuviese aquí en la ciudad y se colocase en esta zona. Ya está. ¿Eh? Bueno, más cosas que contar aquí o ya nos vamos a Pues caminar? nos vamos a ir hacia allá, hacia el centro, y a través del puente, y ahí vamos a ir hablando algunas Rafael quería cositas. algo con nosotros. Sí, quería que yo le hiciera una gestión, si una, quieres. una asignatura. Sí, exactamente. Pero, Rafael Benjumea, ven para acá. No, que va a firmarte, ven para acá, que van a firmar. Bueno, no quiere firmar, no está la cámara enfocándote. Bien. Perdone usted un momento, que aquí el amigo Eugenio, además de estar colaborando con nosotros, tiene también cargos importantes en temas de qué, de pregonero, ¿eh? Sí, del colectivo de pregoneros al que pertenecemos tanto Rafael como yo, y que el próximo domingo pues celebramos el pregón de las 7 palabras, que alcanza ya su 9ª edición, y bueno, es un tema administrativo simplemente Rafael, por los papeles, cuéntanos algo de eso, que ahí está María del Carmen Gómez, ¿no? María del Carmen Gómez, y miembro una del colectivo. escuela que hay, ¿no? Una Sí. escuela, no sé si se llama escuela o... El taller de ¿no? Saeta. Ella es directora desde hace 4 años que se creó de este taller, y bueno, pues junto con ella hay una serie de alumnos y alumnas que afortunadamente pues están recuperando este patrimonio también tan nuestro, como un palo más del flamenco y del mundo de la Semana Santa, y en algunos de los actos que celebra, o muchos de los actos que celebra el colectivo, pues participan ellos cantando. Oye, ese papel que trae para firmar. Señora, eso no será para firmarlo, ¿no, Rafael? Venga, Rafael, vamos a firmar. Rafael, venga, no te hagas más despistado, aquí en el banco, ¿no? Es un momentito. No, venga, un momentito, mientras yo enfoco ahí, Tú charla un poquillo, Rafael. echarle un poquillo yo, pues En un nada, vamos a segundo. echarla. Bueno, pues nada, pues aquí las cosas del directo, esto es lo que hacen el encanto de estos vídeos, que como no se interrumpen, pues le dan frescura, le dan dinamismo, le dan alegría, le dan simpatía y le dan viveza. Ya terminamos, Rafael, venga, muchas gracias. Diga usted adiós a los que nos están viendo, hombre. Adiós, hombre, adiós. Bueno, ¿para dónde vamos ahora, Rafael? Pues vamos Rafael, Eugenio. Vamos a cruzar. Ahora tiene el mismo apellido, Claro, Benjumea, exacto. pero no soy pariente, ¿no? Somos parientes, su padre que en paz descanse y el mío que en paz descanse también, eran primos. Ahora vamos a hacer una cosa que digo yo muchas veces, porque yo he estado en muchas ciudades, por ahí. Esta es la carretera Palma del Río, que lo están viendo ahí al fondo. Por ahí he visto yo muchos pasos de céfala, de peatones. Parar, mirar y cruzar. Parar, mirar y cruzar. ¿Por qué? Porque es lógico, es que claro, si nos cruzamos, entonces vamos a hacer ahora, mirar, pero un momento, viene uno ahí, pero viene leíto, miramos para acá, no viene nadie, y ahora cruzamos. Se ha parado el hombre, exactamente, y ahora cruzamos. Es muy importante parar, mirar y cruzar. Es que hay que ser buenos conductores, pero también hay que ser buenos peatones. Buenos peatones, así es. Y claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces vamos andando por la acera y vamos y nos cruzamos sin mirar. Aunque es verdad que el peatón lleva prioridad en los pasos de peatones, como tú sabes, pero claro, si tú estás encima y tú vienes por esta carretera, vienes a 30 o a lo que esté estipulado, y cuando claro, si te cruzas, pues, no te da tiempo de frenar. La posibilidad Es muy importante parar, mirar y cruzar. así es, Eso es. así es el tema. Hay que tener cuidado y procurar evitar los accidentes. Bueno, ahora estamos, este árbol tuvo su significado, ¿no? Pero esto no es de historia. Sí, lo que no te puedo, creo Es de que historia. Esto lo pintaron porque se secó. Parar. Adiós. Parar, mirar y cruzar. pues estamos entrando ya poco a poco en El puente romano. En el puente romano, que El de puente Romano romano. Rafael tiene ya solo el apellido, porque bueno, como muchos de los que ven tus vídeos saben, el puente junto con la antigua cerca romana Miramos por fue, este lado, ¿para qué? pues ¿Cómo va, no? sí, lo mismo, si quieres para luego ver a lo mejor el monumento, aunque sea desde podemos cruzar. Un momentito. Además yo creo que incluso la vista Vamos a ver, parar, vamos a ver, mirar y cruzar, vale.
Pues venga. La vista desde este lado también de... Vamos a hacer un recorrido. Me estoy acordando ahora como el día que hicimos con Antonio Prieto, que por cierto el otro día... Buenas tardes. El otro día, como es miembro de una chirigota... Sí, sí. Me inventaron una chirigota. A ver que... Antonio es un artista... Además esto es pintor... Vale para todo. Vamos, qué polivalente. Bueno, por el antiguo... Pues aquí estamos ya cruzando el puente romano. El puente romano, que como decía, en el año 913, por sumarse la ciudad a una sublevación frente al poder califal, pues Abderramán III ordenó el derribo de la antigua cerca romana y de lo que era el puente romano. Esta es una reconstrucción posterior que se hace evidentemente pues para salvar el cauce del río Eni, pero que se levanta en el mismo sitio. Vamos a enfocar para todos los que nos están viendo por ahí por el mundo mundial, que les gustará seguramente exactamente el río, aunque los de aquí lo tenemos muy visto, pero todos los que nos están viendo, qué pena de río, que esto hace 40 años el agua llegaba, bueno, todo esto estaba lleno de agua, todo lo que está ahora de matorrales estaba lleno de agua, Eugenio, todo esto estaba lleno de agua. Y ahora, bueno, pues está ser un cauce algo más regulado, pues pasa eso. Pero en cualquier caso, sí es verdad que yo espero que con el paso de los años la ciudad vuelva un poco la vista más hacia el río, más que vivir con temor o de espaldas al mismo, vuelva a recuperar. Por eso digo yo que ese muro que han puesto, que lo he dicho en más de un vídeo, Eugenio, sí. Que ese vídeo además que estaba muy bien pintado por el amigo, como el pero que pinta, está muy bien pintado. Esto en su día, porque todas las ciudades, París, Roma, todas las que, Córdoba, Sevilla, integran el río y aquí ponemos un muro. Bueno, yo creo que técnicamente se podía haber buscado otra solución. Pues pienso simplemente. Ya ahí yo no llego. No, pero es un comentario mío. Claro. Un comentario mío que lo he dicho varias veces. De todas maneras, tienes que pensar que lo que es el propio paseo, Alameda de San Pablo. Mira que se escarba, que aquí siempre han estado los areneros. Sí, claro, para fondear. Y por ahí supongo que pasará igual, pero no sé qué del microclima, no sé qué cosa pasa. Bueno, hay una serie de protecciones medioambientales y demás, y luego pues el muro fue para proteger algo más a la ciudad. De las avenidas. No preocuparon. Sí, es verdad que... Voy mirando el río. Buenas tardes. Selfie nos estamos haciendo, sí. Más o menos. Movimiento. Que hay que tener en cuenta que el río es el motivo o uno de los motivos fundamentales para que se fundase aquí la ciudad, se fundase la colonia romana o el poblado iberoturdetano primitivo, aquella antigua Astigibetus que nos dicen los arqueólogos. Entonces, y hoy esto está cerrado por el viento, porque como había alerta naranja, amarilla, roja, por el aire, por el viento. Ha cerrado lógicamente para evitar accidentes. Y ese monumento a San Pablo que estamos viendo ahí, ese no estaba ahí antes. Sí, antes estaba algo más hacia el centro de la actual rotonda, pero con motivo pues de la realización imagino que de la carretera y demás, se trasladó al interior del paseo. Un paseo que, como decíamos, ya se crea a principios del siglo XVI no solo como un lugar de esparcimiento de los ecijanos de aquella época, sino también como un primer dique frente al río. Había que tener en cuenta que esta zona no estaba urbanizada y bueno, pues era una manera de expansión. Vamos a enseñar urbana. El parque bien. Miren ustedes qué vista tiene el parque, ¿no? Pasa que está cerrado por el tema del viento. Bueno, ¿algo que decir de este monumento? Pues este es un triunfo dedicado al patrón canónico de la ciudad, San Pablo Apóstol, que como patrón de la ciudad pues nos recibe aquí en esta ya entrada también del barrio del Puente. Es un triunfo que habría que vincular de alguna manera con el otro gran triunfo que se conserva en Écija, como es el de la Virgen del Valle, aunque realmente es también un triunfo dedicado tanto a la Virgen como a San Pablo, que es el que actualmente se encuentra en la plaza de Santa María. Aquel es de 1766 y este parece ser pues que se levanta 5 años después, algo más sencillo en su composición. Como ven, pues se trata de una base que está hueca y luego pues una especie de pequeño fuste a través de diferentes nódulos que rematan en el capitel, donde está la imagen de San Pablo, que porta, siguiendo la iconografía típica del apóstol de los gentiles, la espada en la mano derecha. Y además, como nimbo, pues tiene el sol, que es la representación un poco pues del escudo heráldico de
de la ciudad. Es Muy bien. un monumento de diferentes piedra caliza, mármoles, y que es una de las imágenes clásicas de entrada aquí a Écija. Bueno, más cosas que decir, seguimos caminando. No, podemos seguir caminando, simplemente, bueno, pues referir que San no, Pablo, no. evidentemente, Bueno, vamos a enseñar esta rotonda para todos los ancianos que andan por ahí, esta rotonda del puente. la rotonda del puente que Ahora tiene que han puesto aquí ahí, no sé lo que es eso, pero bueno. sí, es como una especie de representación de hojas de hiedra, Ya. puesto que estamos también en el barrio del puente y es evidente que hay una simbología con su hermandad de penitencia y su cofradía, que es la del Santísimo Cristo de la... Ahora seguimos por la de la avenida hiedra. Doctor Fleming o No, cruzamos aquí y Otra vamos a ir vez. buscando la calle Caballero. Parar, espérate, parar, mirar y cruzar. Venga, Venga, pues ya vamos bueno. a quitarnos un poco del tráfico. Vamos a quitarnos del más tráfico. fuerte. Estamos ahora en la barriada del puente, en la plaza Giles y Rubio, vamos a entrar ahora. Ahora mismo en la Que antigua... nos lo explicó el otro día Francisco Martínez Calle, don Francisco Martínez Calle, nos hizo un vídeo de quién era Giles y Rubio, la importancia que tuvo Pues este señor. evidentemente poco más tengo yo que añadir a lo que él contó en el vídeo, porque no voy a poderme ahora. Pero es verdad que en la actual Plaza Giles de Rubio, que se dedica así, pues probablemente a principios del siglo XX, hacia Es que antes 1912. tenía otro nombre, ¿eh? Sí, era la antigua Plaza de Mesones. Exactamente, que lo referició ahí, y el ayuntamiento le puso. También ha tenido otros nombres como Plaza de Alcolea, en recuerdo de la batalla que en el siglo XIX, precisamente con motivo de esa revolución gloriosa, que es la que luego va a surgir la primera república, en este caso el derrocamiento de Isabel II, pues durante unos años también se denominó de esta zona, pero el nombre histórico es Plaza de Mesones. Y puesto esta que es la iglesia Santa Ana. esa es la iglesia de Santana, que Que están ahí todos los palomos, niños. sí, bueno, Está el sí. tiempo removido. Están todos los palomos. Bueno, Están en ahí esta a iglesia refugio. que no, porque esta no la hemos visitado nunca. La iglesia de Santana es uno de los antiguos conventos de la ciudad. ¿Es convento? Fue convento. Pues no lo sabía yo que había sido convento esta. Sí, de frailes terceros de la Orden de San Francisco. De San Francisco, los que están allí en San Sí, Francisco. aquellos eran frailes franciscanos y estos pertenecían a la orden tercera, es una de las ramas de franciscanos. El convento se levanta en torno a 1627 en el lugar donde antiguamente había una ermita, parece ser que dedicada a Santa Ana. Sí. En un primer momento tienen una serie de dificultades porque el convento apoyaba en lo que era el antiguo arco real de entrada a la ciudad. Estaba una de las puertas de entrada a la ciudad. Aquí donde estamos ahora mismo. Un poquito más adelante, se va a ver muy bien porque en la construcción se han dejado una serie de testigos para que de alguna manera lo podamos ver, tanto en la torre, que en su momento apoya sobre ese arco, como en la casa que está enfrente. Mira, esa franja que se ve a la derecha, Sí, esa franja. exactamente, es la que de alguna manera hace que veamos por dónde iba la línea de muralla o dónde estaba el arco. Es una línea de muralla, ¿no? Exactamente, incluso todavía se conserva parte de ese estrechamiento de la calle en esta zona, Ya. que servía pues un poquito de recodo de defensa a la hora de entrar ya en lo que va a ser la calle. Vamos a hablar aquí un poquito de, ya que estamos aquí, ¿no? Sí, De la iglesia, ¿no? La barrera, Barrera Santísimo Cristo de la Hiedra. Sí, que de- estaba celebrando sus cultos ayer, ¿no? Empezaron ayer, ¿no? me parece que la semana pasada, Rafael, fue cuando, o la semana pasada o esta, no recuerdo ahora mismo. Espérate, ahí hay una convocatoria puesta. Lo Y vamos a ver ahora posiblemente sea esta semana. mismo. Vamos. Sí, del lunes día 4 al viernes 8 esta semana. Esta semana son semana, los, ¿no? son los cultos, rematando el sábado con la función principal de Convento de Terceros. convento de terceros de San Francisco. Esta iglesia que pone ahí que no lo Oyó veo ahí. misa y comulgó Santa Teresa de Jesús el 24 de mayo de 1575 y recibió señalados favores celestiales. El Bien, ayuntamiento pues, de esta ciudad, para perpetuar tan tan Santa memorable Teresa, hecho, el 15 de esta, octubre de Santa Teresa 1953. es la que está en Alba de... Sí, hombre, la doctora de la iglesia, la famosa Es que- Santa Teresa es de que allí Jesús. estuve yo hace unos meses Sí, y yo no sabía que ese pueblo tiene 10 llaves. 10 ya. 10 llaves, 3 tienen no sé qué, 3 que están en Roma, hasta en la Casa Real hay una llave. O sea que para abrir el sarcófago hacen falta 10 llaves, ¿sabes? Sí, sí, Por sí. la reliquia, imagínate. demás. Así sí que hay conventos, ¿eh? Es mucho En Alba de también, Tormes hay Claro. es una población de 5 o 6 mil habitantes. pero fue muy importante ese Pero, momento también. pero allí hay... bueno, vamos a hablar de eso. Sí, bueno, simplemente ya que reseña la lápida de Santa Teresa, decir que se alojó en esa antigua ermita, no en el convento, que todavía no existía. O sea, esta iglesia actual no estaba todavía cuando llega Santa Teresa a Écija, de camino a Sevilla, para fundar su casa de monjas carmelitas.
Cuenta, o por lo menos se recoge en su libro de viajes, que después de escuchar misa y almorzar en esa ermita, cuando regresa de camino al carro donde iba, cuenta que siendo un 24 de mayo, al meterse en el carro parecía que entraba en el purgatorio. O sea que ya la propia Santa Teresa sufrió en su momento el calor de la ciudad a finales de mayo. Es una antigua tradición que también se cuenta. Por otro lado, bueno, pues todos los ecijanos conocen que esta es la sede canónica de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Hiedra y Nuestra Señora de la Caridad, que es una de las más populosas cofradías o hermandades de la ciudad y que, como todo el mundo sabe, pues procesiona la tarde del lunes santo. El lunes santo, correcto. Pues yo no sabía, oye, es que ve lo que estoy aprendiendo yo, o sea, que no es que los demás, que es que yo no sabía lo de Santa Teresa. Ah, ¿no sabías que? Que no lo sabía, sí. Que pido disculpas, pero no lo sabía. Sí, o sea, sí, no, fue uno de esos personajes históricos muy importantes que pasó por Écija en el siglo XVI. Junto, pues, entre otros, por ejemplo, el propio Carlos V, Felipe II, el propio Miguel de Cervantes. Bueno, Miguel de que también nos han hablado. También han hablado de ellos en algunos vídeos, ¿verdad? También, sí. Pues son algunos de esos personajes que en ese siglo pasaron por la. Miguel Cervantes venía de recaudador, el hombre. Claro, venía de lo que se dedicaba. Y los 7 años que se tiró por aquí, por la zona, bueno, más cosas que decía esta torre. Pues la torre, que es una quizá de las más pequeñitas, pero de un sello característico de la ciudad, simplemente, bueno, pues como otras de Écija, está decorada básicamente a través del ladrillo limpio moldurado y del azulejo azul cobalto en sus cuerpos superiores. Siempre probablemente este convento no tuvo una grande renta, eso de alguna manera también se documenta o se da en el hecho de, a lo mejor, la decoración interna del templo, que es más sencilla. Esta iglesia tendríamos que entenderla de alguna manera un poco, o ponerla en vinculación con los descalzos. Sí. Es como la iglesia de los descalzos, pero sin esa decoración barroca que presenta. ¿Cuántos conventos hubo aquí hace muchos años? Lo menos, pues más de 20. De órdenes masculinas y femeninas. Más de 20. Más de 20 conventos. Sí, más de. Y actualmente quedan 4, ¿no? 4 y de religiosas, porque este era masculino. Claro, sí, porque los últimos que había eran los franciscanos, ¿no? Corrígeme. Que se fue, los padres paules, ¿no? Sí, los padres paules. Los dominicos. Los dominicos estuvieron también unos años en los 80. De los últimos que se fueron, los dominicos, los paules. Y luego, pues la gran mayoría con la desamortización de Mendizábal en el 19 y después también de la invasión napoleónica a principios de ese siglo XIX, que es cuando de alguna manera comienza a desaparecer la vida religiosa de estos cenobios. Habría quizá que reseñar un poco, bueno, pues la importancia artística también de las imágenes titulares de la Hermandad de la Hiedra, una hermandad que tiene una fuerte vinculación con el barrio, que yo creo que es una de las hermandades que más vinculada emocionalmente y espiritualmente está a su hermandad, y el Señor pues es una talla fantástica del primer tercio del siglo XVII. Históricamente se había vinculado con Juan de Mesa, probablemente esa vinculación por ciertos rasgos estilísticos en la imagen del Señor se deba más a la intervención de Francisco Buiza al restaurarlo, que es el mismo autor que luego va a realizar en los años 60 la Virgen de la hermosísima Virgen de la Caridad, y que, bueno, pues de alguna manera al Señor se le dice que es el rey del puente, y el rey del puente cada lunes santo, fíjate qué cosa más bonita, sube por la calle por la que entraban los reyes en la ciudad, por la antigua calle Caballero. Esta era la calle Caballero. Esta era, a partir de este punto vamos a entrar, ya era se podría decir la calle Caballero. Aunque en la fuente dicen que históricamente la calle Caballero en un primer momento era solo el tramo entre la calle Juan de Angulo y el actual arcipreste Aparicio. Luego, en esta casa, que no lo pudimos hacer el otro día, está la placa, que ahora la vamos a enseñar, de que nos hablaba Paco Martínez Calle, Francisco Martínez Calle, ahí la estamos viendo. En esta casa nació y murió el ilustre ciudadano don José Giles y Rubio, doctor en Derecho, en Filosofía y Letras, catedrático de la Universidad Central, en el Santísimo Ayuntamiento, interpretando el común sentir del pueblo ciudadano, le dedica este recuerdo, 1850-1912, murió con 61 años por un tema de... relativamente joven. De corazón, y con la curiosidad de que nace y muere en la misma casa. Luego la ciudad en ese mismo año es cuando, desde entonces, desde 1912, es cuando, que es el año en que se crea también, o se abre la calle Nueva, le dedica la plaza de Giles y Rubio. Esto es el palacio de aquí donde yo estudié. Aquí está el Instituto Laboral. Este es el antiguo palacio de los marqueses de Alcántara del Cuervo. Exactamente, que hoy está la Academia Vélez de Guevara,
Eso es, la sede de la UNED. Hay que ver la Academia Vélez de Guevara, el movimiento que tiene detrás es académico. Sí, muy Ahí lo estamos viendo, la Escuela Oficial de Idiomas, la UNED, el Centro Asociado. Es uno de Palacio esos... de Alcántara del siglo XVIII. Al 20, porque bueno, la casa tuvo una serie de transformaciones. Hace unos años la empresa de Agustín Martín de Soto restauró la fantástica portada retablo que tiene este edificio, que bueno, pues se puede apreciar ese tímpano curvo partido, los copetes que coronan ambos, y luego, pues como todo este tipo de portada, el escudo nobiliario en la parte superior junto con el balcón, la venera en ese dintel tan característico en esta fachada, y luego pues el interior, que ya sí es verdad que está algo más transformado de origen, pero es una de las, quizá la primera gran casa señorial que al entrar por esta calle nos encontramos. Que antiguamente había unos artesanos, pero que en la actualidad hay unos artesanos de la madera, de la forja, del ladrillo, del mármol, y aquí en Écija especialmente, trabajando además y requeridos fuera de la, o sea, de la ciudad. Que siempre hablamos de los artesanos y tal de la época de los siglos XVI, XVII, pero que actualmente hay unos artesanos también de una gran valía, muy porque bueno. Todas las restauraciones que se están haciendo de casas palaciegas, de palacio y todo, pues la están haciendo ellos. Sí. La están haciendo ellos. Y en diferentes... Esta es otra casa palacio, la de los Fernández Golfín. Sí. También hemos pasado lateralmente la casa de los Fernández de Córdoba. El Palacio de los Granados, ¿no? No, el Palacio de los Granados no, la actual casa, la sede de Hacienda, de la Delegación de Hacienda, o la antigua casa de la sinagoga. Y es a partir de este punto donde empezaría antiguamente la calle Caballero. Ahí lo empieza, calle Emilio Castelar. Antes Caballero. Antiguamente calle Caballero. Con ese doble nomenclato que se da, bueno, pues el histórico de Caballero y el de Emilio Castelar, pues que se da a finales del XIX, principio del siglo XX, como político de la Restauración. Y yo creo, Rafael, que esta calle evidentemente es muy complicada, no se puede hacer, o no se puede peatonalizar completa, pero a la hora de hacer una visita a Écija, esta calle es eso la que recomiendo también, pues claro, vamos a hablar de leyenda y vamos a hablar de todo, claro. Es lo que se trata, estos vídeos también. Pero evidentemente por comodidad, porque los autobuses en muchos casos se quedan en la estación de autobuses, pues se usan diferentes vías de entrada al centro. Pero esta calle, por su monumentalidad y su riqueza histórica y artística, podría ser la entrada natural a la ciudad. Que es la que fue antiguamente. Antiguamente la entrada natural. Antiguamente, hasta hace 100 y pico de años a lo mejor, ¿no? Claro, hasta que se crea la calle nueva. Principio del siglo XIX, por ahí, ¿no? Eso es, cuando se crea la avenida Miguel de Cervantes, pues evidentemente siempre ha sido una calle fundamental o principal en Écija, pero ya una gran parte del tránsito rodado y demás pues se va a realizar por esa vía, mientras que esta además pues desde los últimos años es una vía de salida. Hay que ver las vistas que hay desde el torreón ese de Peñaflor, ¿verdad? De Peñaflor, ahí hemos hecho ya dos otros vídeos. Claro. Ya hemos hecho dos otros vídeos ahí. Se trata sin duda alguna de una de las mejores vistas panorámicas de Écija. Junto con, con las dos grandes torres que se ven desde el mismo, la torre de la iglesia de San Juan o la de San Gil, por el enclave urbano en el que se encuentra. Hemos pasado, no hemos mencionado de alguna manera también la fachada de los Castrillos, que es una de las más antiguas de la ciudad, que es esa portada de ladrillo. Esa que está ahí, ¿no? Exactamente, el número 15 creo que es. Y que es magnífica en su trabajo mudéjar de la fachada. Y luego pues ya vamos llegando a este punto urbano tan fantástico, tan característico. Exacto, y que tanto nos gusta a nosotros y a la gente que nos visita. Y que ya te digo, evidentemente no se puede peatonalizar a lo mejor en su totalidad, pero imagínate esta calle sin tráfico y disfrutando de las dos fachadas palaciegas. Uno aquí enfrente, ¿no? Sí, y de las dos torres barrocas. Pues es absolutamente fantástico. Bueno, ¿este palacio qué hay? Este es la antigua casa palacio de los
Conde de Valdehermoso o Marqueses de Fuente, que también se denominaba así, y se trata de la única fachada plateresca que se conserva en la ciudad. Es en torno a 1530, entre 1530 y 1550 es cuando se realiza, y en ella pues destaca el trabajo fantástico en piedra de ese arco que cobija la portada principal, que es prácticamente pues orfebrería en esa piedra caliza, en la que vemos ese tipo de grutesco, de hojarasca, en la que vemos medallones con algunos de los reyes visigodos, la figura de la fortaleza y de la esperanza flanqueando el balcón, o como en los capiteles inferiores aparecen figuras, soportes de escudos hoy en día desaparecidos, con una serie de lemas en latín, que hacen un poco mención pues a la grandeza nobiliaria de la casa propietaria del edificio. Esto es probable que haya gente que a lo mejor no, porque claro, aquí son multitud de detalles los que nos tendríamos que depararnos. Pero fíjese, es que hay cosas, Claro, posiblemente mucha gente a lo mejor por no acercarse hasta la puerta no haya visto la decoración interior de ese arco en el intradós, en el que se puede ver el escudo nobiliario de la casa sostenido por dos figuras también de salvajes, que están vestidos con esa especie como de faldellines, cuernos de la abundancia, toda esa riqueza decorativa que es propia del Renacimiento y que en esta casa pues se da de una manera particular, con clara influencia cordobesa más que sevillana. Pero fíjate esos detalles casi de dragones debajo del balcón, las figuras de los angelitos, los diferentes personajes, las pilastras, el trabajo fantástico que tienen. Se trata sin duda alguna de una de las mejores portadas artísticas de la ciudad. Y luego también habría que hacer mención a los dos grandes fustes de granito que cobijan o flanquean la portada, y los dos otros que están en las esquinas como guardacantones, y que es una muestra más de reutilización de material de origen romano, de la antigua colonia romana, que se utilizan en este caso en la construcción de estos edificios. Es del siglo XVI, ¿no? El edificio es lo más antiguo entonces, ¿no? No es la fachada más antigua, pero sí es verdad que es una de las más antiguas que se conservan en la ciudad. Estamos hablando de eso, entre 1530 y 1550. Y luego los fustes de granito, que son probablemente del siglo I, de un antiguo edificio público monumental de la colonia, que en este caso se reutiliza. Tienen un diámetro considerable, ¿verdad? Sí. Y además todos más o menos similares, con lo cual pues se puede pensar con cierta razón que provienen del mismo edificio. Bueno, leyendas por aquí cerca, que contar cosas. Leyendas por esta zona de aquí en concreto, no, a veces contamos, pero desde este sitio por aquí seguimos. Sí, continuamos por la calle Caballero. Tenemos que ver lo de la Plaza de España, eso, ¿no? El estanque el estanque, que eso ahora veremos. Mira, la Torre de San Gil. La Torre de San Gil, que este es uno de los enclaves. Se puede apreciar sobre el cuerpo de campana, además desde este punto, la antigua matraca de la torre, siendo quizá pues la última. Eso lo hemos hecho, ya hemos subido. Sí, hemos subido exactamente al cuerpo de campana. Y bueno, y ahí está la torre de San Juan Bautista. De San Juan. Fantástica, con su riqueza de policromía en los cuerpos superiores. ¡Qué pedazo de ciudad! ¡Qué pedazo de ciudad! ¡Qué pedazo de ciudad! Los balcones largos, que ya esto nos lo enseñó en su día Mila, ¿no? Mila. Claro, pero no salimos fuera, no salisteis fuera. Bueno, pues aquí se ve un poco una de esas características típicas del barroco. El balcón es largo, El balcón, que mide 59 metros. Nosotros siempre le decimos a los visitantes que el balcón puesto de pie, si lo pusiéramos en vertical, sería más alto que cualquiera de las torres de la ciudad. Ah, sí. Claro, pues mide 59 metros, ninguna torre mide eso. No, la más alta de San Gil mide 52. Cosa curiosa, ¿eh? Y bueno, pues en él se aprecia la riqueza de la forja de los soportes del balcón, y aunque evidentemente necesita restaurarse, se aprecia todavía parte de esos paisajes, de esa naturaleza domesticada que era propia ya de ese avance de la Ilustración, en las decoraciones murales de pinturas al fresco de esta fantástica fachada, que evidentemente dentro de los edificios civiles pues es la más característica de la ciudad. El uso del trampantojo para simulación de arquitecturas, hornacinas. Qué pena, esto podría ser un parador de turismo. Bueno, esto es que ya sí estamos recuperando cosas, pero que es que llevamos un montón de años, Eugenio. Claro, un montón de años. Es complicado. No complicado, no, porque hemos estado dormidos.
También, bueno, también. Hemos estado bien, ya está. No, vamos a meternos todos y salvarse quien puede. Evidentemente es una responsabilidad conjunta de todos. Pero yo creo que en los últimos años, al menos esa concienciación se tiene y, bueno, pues de alguna manera funciona y se está recuperando algunos lugares principales de la ciudad. Vaya, gracias a Dios. Nosotros estamos ya pasando por el antiguo tramo de... ¡Hola! Juanma, el hermano mayor de mi hermandad. Ya. Este es el antiguo tramo conocido como de la Misericordia en esta calle, puesto que en la esquina actual del Palacio de Peñaflor está el antiguo Hospital de la Misericordia y a partir de Jesús sin Soga era el tramo de la Caridad, porque detrás de la actual Casa Hermandad de Jesús sin Soga, como muchos saben, lo que es la Casa Hermandad del Rocío era el antiguo Hospital de la Caridad y de Niños Expósitos. Entonces, pues bueno, aquí ya en la calle Jesús sin Soga, Aquí hay una leyenda. aquí sí hay una leyenda que podemos Decir, aunque está... que los coches nos den. Vente para acá y así nos den. lo vemos un poquito. Y ahora, eso es. Ponte tú ahí, la dices y yo desde aquí enfoco. Enfoca. ¡Hola! Venga. Bueno, la leyenda de Jesús sin Soga, que da nombre tanto a la calle como a la Hermandad de Penitencia, pues nace evidentemente de este retablo callejero, que es una capilla abierta al exterior en 1769, creo que pone la fecha que pone en la reja, aunque probablemente ese retablo callejero en la antigüedad estuviese vinculado a la antigua cabecera de la iglesia, que tenía una orientación distinta a la actual, probablemente al revés de la orientación que tiene hoy en día la actual. Entonces, la cabecera de la capilla mayor sí había ese retablo donde estaba ese cuadro de Jesús sin Soga, con lo cual la primera ubicación histórica del retablo probablemente no fuera esta. Esa tradición marca que en el siglo XV... ¿Qué es lo que reza ahí, no? Exactamente, se puede ver cualquier persona. Bueno, pero dínoslo tú porque tú lo sabes de memoria. Se habla de un zapatero conocido como Maese Luis, en un momento no determinado del siglo XV. Sí. Era un hombre al que le gustaba un zapatero, o al que le gustaba pues mucho el juego, el vino, y una noche desesperado porque debía mucho dinero y nadie... Hola, buenas tardes. Y nadie le prestaba dinero, conociendo cuáles eran los vicios de este hombre, pues una noche desesperado porque tenía la familia en muy mal estado de salud, vino a rezarle devotamente a Jesús Nazareno de este retablo callejero. Cuenta la tradición oral que rezó con tanta devoción que el Señor, apiadándose de él, se le aparece y, desprendiéndose del cordón, de la soga de la cintura y del cuello, que estaba pintado en oro, se convierte en oro y se lo entrega diciéndole de alguna manera: toma, ve que tu fe te ha salvado, vuelve al camino correcto, paga a quien deba y reas tu vida de algún modo. Este hombre, Maese Luis, pensando que su suerte había cambiado, al pasar por la antigua casa de juegos de la época, por la casa de tablero, vende el cordón y el importe se lo juega. Y evidentemente pierde el importe, pierde el dinero y pierde pues este milagro que le había hecho Jesús Nazareno. Según la tradición, que es algo también que se suele contar oralmente, pero que a mí particularmente no me gusta, se dice que para evitar el Señor, sabiendo que en su infinita bondad no iba a poder impedir que nadie que le pidiese un favor de este tipo, él se lo iba a poder negar, hizo que cada vez que en el cuadro esta soga, este cíngulo se le pintase, este automáticamente se le borrase. La tradición marca que eso, o dice que eso ha ocurrido en 2 ocasiones a lo largo de la historia. A mí particularmente, como cofrade, como cristiano, no me gusta esa especie un poco vengativa o de rencor del Señor, de decir, bueno, pues ahora como este no lo ha aprovechado, no hago más este favor. Me gusta más pensar que la devoción hace que el Señor se desprenda absolutamente de todo, incluso hasta de su propia vida, pues para redimirnos y salvarnos. Pero ese es el nombre, ese es el origen de esta tradición y de esta leyenda que nos habla de Jesús sin Soga, y que, como todos saben, pues da nombre también a la Hermandad de Penitencia. Ahí, en este caso, bueno, pues... Esto es un cuadro pintado en 2007, ¿no? Sí, se hizo una reproducción por parte de José Luis Jiménez Sánchez Malo, Inmaculada Jiménez Ruiz, para reservar el antiguo lienzo que se conserva en el interior de la iglesia, en la actual capilla de la Virgen de la Fe. Gracias tanto a la Hermandad como a la Asociación Amigos de Écija, pues se recuperó este espacio de devoción popular, se colocó el cuadro de ellos aquí y se reservó. A través del cristal se ve un poco claro, está un poquito... Esto se abrirá algunas veces, supongo. Sí, algunas veces se ha abierto, sobre todo con motivo de la procesión del Corpus, para montar algún altar. Y antes del 2007 ahí no había... Sí, estaba el cuadro, ¿no? Pero... la capilla estaba, los hierros de la reja de la capilla estaba doblada, estaba en muy mal estado, se recuperó, se restauró, y el cuadro original estaba donde hoy se puede ver el que hoy vemos. Que como ven,
Tesorero, perdona, ¿no? O vocal, secretario actual de la hermandad. De la hermandad. Es un retablo que probablemente en algunos momentos se cerraba con estas puertas laterales, donde todavía se aprecian algunos medallones de santos que son visibles, entre ellos pues Santa Bárbara o San Pablo, aparecen en el mismo. También desde esta calle se puede ver el arranque de la torre de Santa Bárbara. Esto le cayó un rayo, ¿no? Esta le cayó un rayo en 1892 durante una tormenta. Lo curioso o un poco lo irónico del destino es que, habiendo tantas torres en Écija, tuvo que ser precisamente la torre de Santa Bárbara, que es la santa que protege de las tormentas, a la que nos encomendamos cuando hay alguna tormenta, a la que le alcanza un rayo. Y mucha gente piensa que la torre se destruye, es decir, que cae al suelo en ese momento. Lo que ocurre es que queda en muy mal estado y unos años después, unas décadas después, se desmantela. Entonces hoy lo que vemos es parte de la espadaña, o es una espadaña que corresponde al antiguo cuerpo de campanas de la torre. Un cuerpo... Esto sí era iglesia, no convento. Sí, esto era iglesia, además era parroquia, hasta principios del siglo XX. Además, una de las parroquias históricas de Écija, como hablamos en su momento. Ya lo decimos en su día, que es la iglesia, digamos, un poco olvidada, porque está aquí en un rinconcito del salón. Y sin embargo, la otra vez, cuando hicimos el vídeo de la iglesia, no nos fijamos en esta entrada. No, porque había algo por aquí, un ensayo, algo, sí. Pero es de... Pasa que es una pena, está muy estrecho. Sí, es una calle estrechita. Y no se puede ver... Pero está muy bien, bueno, bien. Bien, una iglesia que habría también que intervenir en ella mucho. Ya, pero esta era, por aquí se entraba. Esta era la entrada principal a la iglesia. Como te digo, antiguamente la iglesia estaba orientada, como toda la mayor parte de iglesias cristianas, hacia la zona norte, y sin embargo, pues en la reforma que se hace a finales del 18, principios del 19, se le da la ubicación contraria. Y esta era la entrada a los pies, la entrada principal a los pies de la iglesia, con la reutilización en algunos casos también de estos fantásticos fustes de granito, puesto que la iglesia, como ahora contaremos, pues se levanta en el solar, donde antiguamente pues hubo un templo romano. ¿Qué plaza tenemos? Y qué pena del suelo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, el suelo, la cota cero de la Plaza de España, de nuestro hermoso salón. Por Dios. Mira desde aquí, Rafael, además creo que se aprecia muy bien porque tiene mucha resolución tu cámara. Las dos columnas de la portada. Pues vámonos de enfrente. Pero desde aquí es que se aprecian las dos, fíjate cómo la tonalidad es distinta en una y en otra. Pues espérate, le vamos a dar, lo vamos a ampliar, espérate, ¿verdad? A diferencia de la portada principal, se ve que la de la izquierda es mucho más, una tonalidad más oscura que la de la derecha. Sí, es verdad, lleva razón. Una de ellas es, probablemente la de la derecha, es reutilizada de ese antiguo templo que bajo el subsuelo de esta iglesia, en los primeros siglos de nuestra era, pues se levantaba sobre podium, y que dentro del estilo neoclásico, que es un poco un revival de la arquitectura grecolatinas, pues se crea esta fantástica portada de ingreso a la iglesia, que como en otro vídeo hemos visto, habría que vincularla también a otras. Es similar. Sí, de estilo neoclásico, es parecida, lo único que esta no tiene un segundo cuerpo. Sino que se articula con este tímpano fantástico con decoración de metopa y de triglifo y los fantásticos capiteles compuestos, y que es una portada que habría que vincular de alguna manera, por ejemplo, pues a la portada de ingreso al antiguo colegio de los Salesianos, en la calle San Juan Bosco. Efectivamente, correcto. O está María Auxiliadora en lo alto. Eso es, que en ese caso corona María Auxiliadora, o a una portada de ladrillo, pero muy similar a esta, que está en el compás de la entrada del convento de San Pablo y Santo Domingo, la antigua capilla penitencial. Que es de estilo... Niño, buenas tardes, no te preocupes. ¿Cómo que pareja? Ya, por la pareja, ya. Hasta luego. Bueno, aquí, pues la Virgen del Valle hacia el fondo. Eso es, que habría que vincularla con el viento. Miren ustedes el viento que ha hecho hoy, cómo está esto todo, qué barbaridad. Ha hecho un día bastante complicado. Y aquí están las excavaciones famosas, está el aparcamiento, mitad de la plaza aparcamiento, y ahora vamos a ver esta anatatio, alberca, piscina, el estanque romano. Yo no sé lo que es esto. A ver, ahora nos va a explicar lo que es. Sí, esto apareció aquí con las excavaciones en el año final de 1900, principio del 2000. La plaza ahí lo pone, estanque romano. Ten cuidado, no vayamos a caer, que yo estoy mayor ya. Del siglo I.
Y bueno, como tú dices, pues son esas excavaciones que se realizan entre... Pero esto por lo visto se le dio una importancia al principio muy grande, muy grande. No, y la tiene, la tiene. ¿Sí? ¿La tiene? Claro, Ah, vale, hecho, vale, me callo. De hecho se conserva... Dice que tenía agua caliente y todo esto. No, eso eso ya no Yo tanto. que me he enterado yo de eso. Claro, porque en un primer momento es verdad que tenía agua caliente, que sí. Es verdad que la arqueóloga que interviene en esa primera fase, vamos a ver si soy capaz yo de abrir. A ver si abre la puerta ahora. Sí, se tiene que abrir, no te preocupes. Ahora. Cuidado, vamos a entrar para adentro. Que fue Ana Romo, pues como no se había hecho la excavación completa, pensó que se trataba de la natatio, como tú has dicho. Esto no tendrá verdina, ¿no? Sí, un poquito, pero no te preocupes, normalmente, vamos, no creo que te resbale. Bueno, pues se consideró que era parte de las termas de la ciudad, que era uno de los... ¡Hola! Oye, hay eco aquí. Un poquito, claro, que ten en cuenta que con la estructura superior y demás se crea ese eco. Vámonos para allá. Sin embargo, la excavación definitiva y al encontrar en la excavación arqueológica algunos de los restos que se pueden ver de manera lateral ahora aquí a la derecha, pues hizo que el arquitecto municipal, Sergio García Díaz, junto con otros investigadores, pues determinase que se trataba de un estanque del Témenos, que era el espacio de culto, el espacio recinto de culto de un templo. No se te ve a ti muy bien. Sí, aquí es que está un poquito oscuro. Bueno, y esta no tenía más profundidad, ¿no? No, esta era la... tiene 1 metro más o menos, aproximadamente entre 1,28 y 1,35 de altura. Y esto, pero que es grande, ¿no? Que tiene unas dimensiones. Y esto era para uso y disfrute del pueblo romano. No. Ah, ¿no? No. Esto estaba, para que tú lo entiendas, dentro de un recinto sacro, ¿vale? Era un estanque, probablemente de uso litúrgico, una serie de rituales. Perdona. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo Claro, tenemos mucha amistad, tenemos muchísima amistad, además yo me honro de tener su amistad y de haberlo conocido, pero ustedes se han dado cuenta cómo me pone deporte, para que tú me entiendas, o sea, que como me pone de torpe. No, hombre, no. Me voy a intentar explicar, Rafael, ¿no? Para que tú me entiendas. Claro, porque mucha gente es verdad que piensa que es que aquí se bañaba la gente. No, yo lo he escuchado. No. Que esto era una piscina pública. No. De los romanos, no de los sirvientes romanos de la época de Roma, no, sino del pueblo llano. Y yo digo, bueno, si el pueblo llano tenía una piscina climatizada, la categoría que tenían los romanos aquí en el cielo, fíjate tú. Hombre, fue una colonia muy importante y con sobre todo una gran riqueza económica gracias al comercio del aceite. Sí. Hay que tener en cuenta que la antigua Astigi, pues en los siglos II y III fue uno de los mayores centros exportadores de aceite de todo el imperio. Y eso no es algo baladí, estamos hablando de un área geográfica muy grande en torno a todo el Mediterráneo y hasta casi Centro Europa. ¿Y entonces esta piscina o esta alberca, esto era un estanque que estaba a la espalda de un templo romano de culto imperial, un templo sobre podium. Lo más parecido que la gente puede entender sería el templo de Diana en Mérida. Lo que pasa es que en ese caso los estanques que tenía vinculado a ese templo están en los laterales y en el caso de Écija está justamente detrás del templo. Mira, aquí tenemos una fotografía, que se ve aquí, este templo que se ve abajo a la izquierda. Exactamente, ese que estás tú enfocando, ese es el de Diana en Mérida. Entonces, esa elevación que se ve abajo es un podium con un peristilo, una serie de columnas en todo el perímetro. Eso estaría ubicado en la parte de nuestra derecha, es decir, a este otro lado del estanque, debajo aproximadamente de la actual iglesia de Santa Bárbara. Entonces, esto era un recinto sacro. O sea, pero entonces, ¿quién lo disfrutaba? Esto no era para bañarse, aquí se hacía una serie de rituales probablemente litúrgicos, utilizando el agua, pero no era un espacio lúdico, no era un espacio de ocio para bañarse. Algunos metros cúbicos aquí, sí, bastante considerable. De agua, vamos, todo. Yo no sé de largo y de ancho, pero de ancho tiene que tener lo menos 4 o 5 metros de ancho y de largo no sé lo que tendrá. De largo no llega a los 24 metros, o sea, y de ancho está casi en 6 y algo. Algunas veces se bañaría. Bueno, claro, pero en principio y aquí apareció también, Eugenio, corrígeme, la masonería. La masonería. Pero aquí en la probablemente en este ángulo que ahora vas tú a señalar, aquí abajo, junto a la escalinata de acceso, apareció, mira, hay una fotografía en la que se puede ver también esta que te voy a señalar yo. ¿Ves? Estos son los escalones y ahí estaba
la Amazona ubicada, en esta zona donde nosotros nos... Y eso nos se encontramos. dice que a lo mejor la enterraron ahí para que no se la llevaran y no se... Pues- porque dice que está conservada. Sí, a excepción de la falange de algún dedo y que tenía los tobillos fragmentados, posiblemente la hipótesis es que se depositara en el lecho del estanque en un intento de protegerse, puesto que estaba oculta entre grandes sillares, que son estas grandes piezas rectangulares de las construcciones que estaban en esta zona, y sin embargo la otra parte del estanque parece ser que se debió su colmatación a una especie de colapso del templo que cayó sobre esta zona, pero aquí sí es verdad que parece que tanto la Amazona como algunas otras piezas pues se depositaron en el lecho del estanque para O protegerse. sea, que estamos pisando suelo de hace 2000 años. Claro, O exacto. sea, ahora mismo esto tiene 2000 años. Sí. Y los escalones también tienen 2000 años. Claro, es una construcción O toda sea de la que- misma época, que del siglo, señores, principio del que siglo I. cuando vengan ustedes por Écija, por esta gran ciudad, por esa histórica, trimilenaria, monumental y extraordinaria ciudad, que también nos explican estas personas que nos acompañan, pues que visiten ustedes esto, porque es que pisar suelo de hace 2000 años, Claro, oye, es que una yo posibilidad, no lo he ¿verdad? pisado, yo es la primera vez que lo piso, Bueno, sería este y sería esas grandes losas que se ven antes de entrar en el estanque, O sea que- y que corresponde a una posible especie de pequeña explanada en esta zona, Sí. que estaría rodeada pues por una especie de pórtico en algunos de sus Y tres esto, frentes. pagando la cuota correspondiente de visita a los Sí, monumentos, es es visitable. visitable. O sea, Con la es di- visitable. tanto con Algo que nosotros se como nos en otras haya quedado empresas. de aquí, de esta zona, antes de pasar. Pues sí, quizá como curiosidad que a lo mejor, porque bueno, se podría hablar de muchas cosas, pero se puede ver habla. el Sí, espacio de desagüe, que lo tienes aquí, a la izquierda. Aquí es que es verdad que está un poquito oscuro, pero No, pero se ve, hombre, ¿no ve? ahí se ve el punto de desagüe. Ya. Y bueno, pues en esta zona, entre otras cosas, ha aparecido epigrafía, fragmentos escultóricos, arquitectónicos, lo que hizo que en su momento pues se determinase que esta zona había que mantener in situ, junto con otra serie de domus, restos de cardines y de documentos que se encuentran aquí a la derecha, parte de lo que luego fue una zona de enterramiento de la época visigoda. 4000 cadáveres que Sí, aparecieron. eso es algo posterior, eso ya es de la etapa musulmana, ya. los siglos X a XII, eso sí estaba más ubicado más cerca del ayuntamiento, Ya. y ahí es donde directamente se hizo luego el aparcamiento. Y luego no hemos comentado que, quizás desde aquí porque no hay mucha luz, No. pero se podrá a medio apreciar algunos grandes sillares detrás del estanque, No, sí se ve. se ve, ¿verdad? Se ve. ¿Cuál es esto? Ya, esto que ves aquí de color blanco era el remate del estanque, o sea, lo que adornaba la parte Ya. superior del estanque. Ya. Se puede ver cómo se hace allí la curva en ángulo para decorar el conjunto. Y él aquí detrás, aunque está muy oscuro, pero se ve parte de lo que es ese antiguo podium, que es ese basamento elevaba, donde se elevaba el templo romano y ya. que iría hacia la parte Santa inferior Bárbara. de Santa Bárbara. Santa Bárbara, ya. Exactamente. Bueno, pues nada. Pues Esto, pues evidentemente, hay que agradecer pues el fantástico trabajo de los arqueólogos, que son los especialistas que nos explican y nos dicen cuáles eran las funciones, los usos de estos espacios, y que bueno, pues en las últimas décadas está la riqueza de todo tipo que está vinculada a esta etapa histórica, que pues hoy en día, como siempre se dice en las visitas o los especialistas de estos temas, la etapa romana, estamos hablando del periodo de mayor esplendor de la ciudad. Bueno, Sí. hasta que a ver lo que aparece allí, bueno, lo que aparece ya está Sí, se apareciendo. está acabando en Los claro, tartésicos. es otro, Pero bueno, Roma en tuvo Plaza de Armas es otro ejemplo tuvo más importancia que... es otro ejemplo de la riqueza de la colonia romana, que como digo fue una de las más importantes de la Bética, y al decir más importante de la Bética se podría decir que de Hispania, porque la Bética era la zona más fuertemente romanizada de la península ibérica. Y bueno, pues de alguna manera lo que aparece en este estanque, junto con los elementos como pueden ser los mosaicos, pues nos da una idea de esa monumentalidad, de esa riqueza económica que manejaban vamos. los colonos. Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Para alguna leyenda o...? Pues si dónde quieres vamos? podemos ver dos en la zona hacia de Santa María, o un poco de la plaza. Bueno, la plaza es que ahora mismo está... Claro, pero bueno, dentro bueno. de la historia
siempre ha sido un espacio generalmente urbano de uso público, o al menos una gran parte. Por ejemplo, pues aquí tenemos que era parte del Témenos. Que ahí está muy bonita con la... Habría que decir que este era uno de los ángulos del Foro Romano, el Foro Romano, que era el centro administrativo, religioso y político de la colonia romana. Pues empezaría más o menos desde esta zona ubicado hacia la zona de la calle Mármoles aproximadamente. Y bueno, pues a principios o en torno al siglo XV es cuando se crea lo que hoy conocemos como Plaza Mayor o Plaza de España. El nombre del salón es moderno, es desde mediados del siglo XIX. Yo me voy moviendo para no sacar la grúa que está ahí. Hombre, para no estropear la imagen, para no contaminar, es que como la Torre de Santa María y la grúa de la obra del ayuntamiento, pues, en fin. En cualquier caso, bueno, pues se trata del espacio urbano abierto más grande de la ciudad. Es el corazón de la vida social y festiva de Écija, y con tal motivo, pues en los márgenes de la plaza, que en un primer momento pues seguía el esquema de la Plaza Mayor de Valladolid, pues se van a crear una serie de casas miradores, que es un emblema también de la estratificación social, de la importancia de la nobleza en la ciudad, puesto que a modo de palcos se levantaban los márgenes de la plaza para cuando en el salón se celebraba algún tipo de evento, para no mezclarse con el pueblo, pues los señores usaban este tipo de miradores. Es como si fuera un teatro la plaza, y de tal manera, pues igual que en el teatro hay palco, pues esto eran las casas miradores de Benamejí o de Peñafort. Y el pueblo ya no estaba por aquí abajo. Exactamente. Luego, bueno, pues tenemos aquí estas construcciones también en parte comerciales, en parte antiguamente de viviendas de la acera de San Francisco. De los Paules, ¿no? De San Franciscano, ¿no? Claro, primero el convento franciscano desde 1473 aproximadamente. Se trasdosa al exterior de ladrillo la capilla de la Venerable Orden Tercera, y luego el tipismo de estas construcciones tan populares adosadas al muro de la iglesia. Y luego pues decir que, por ejemplo, está el balconcillo que con una cruz, que hay quien habla de que ahí es donde salía ¿La Inquisición? No, sí, eso me quería referir, pero eso sí podría decir que sería una leyenda, pero en sentido inverso, en el sentido de que es mentira, o sea, ahí eso es mentira, ahí no salía... Pero ahí dice que estaban los artilugios esos de la Inquisición, dice que estaban ahí, ¿no? Posiblemente, pero el tribunal de Écija estaba vinculado al de Córdoba, y aunque hubo algunos justicias, no se sacaban a ese balcón ni mucho. Esa cruz que se ve ahí simboliza otras dos al exterior, que esa es la antigua capilla de la Veracruz, que está ahí. Hay una capilla muy desconocida porque está cerrada. De la Veracruz, Hay la imagen actual que se da culto como Cristo de la Veracruz en el interior. Puede ser una imagen moderna de la Cofradía de la Veracruz, pero por las recientes investigaciones de Gerardo García León y Marina Martín Ojeda, hoy sabemos que el antiguo titular de la Hermandad de la Veracruz es el Cristo del Olvido, que se encuentra en la iglesia de San Juan. Eso es el sagrario de la iglesia de San Juan. Ese es el antiguo titular de la Hermandad de la Veracruz. Ese libro que presentaron hace unos meses ha puesto... muchas cosas históricas. Le ha puesto nombre, le ha puesto nombre y apellido. Y muchos Cristos y muchas fechas. Dentro de un mundo en el que es verdad que muchas veces pues no podemos hablar de leyenda, pero bueno, pues se nombraban a una serie de autores, pero sin tener una base documental. Qué bonita la torre, mira, Torre de Santa María. Qué bonita, mira qué bonita. Preciosa, Además, con este cielo... ¿Ahora que vamos para Santa María, entonces? Sí, vamos a ver si está abierto y podemos entrar. Uno de los miradores que tú estabas haciendo referencia. Ese es el mirador de los marqueses de Benamejí, que tiene también pinturas al fresca, aunque están parcialmente perdidas, pero se puede apreciar debajo de los balcones. Al entrar en la calle Cintería, que es esta chachita, que esta es la entrada antiguamente al salón. Exactamente. Antes que existiera la calle de ella, o a través de la antigua calle Otrero. Claro, que todos los que sois de Écija dirán, bueno, ¿y para qué nos explica esto Eugenio? Si ya... Pero claro, pero tengan ustedes en cuenta que por ahí fuera hay muchos écijanos, nietos, ya bisnietos, y claro, y le enseñan estas cosas y dicen, mira mi ciudad, qué bonita es, y qué encantadora es, y qué bien lo explica el Eugenio. Bueno, hacemos lo que podemos. Y la Virgen del Valle. La Virgen del Valle, el triunfo de la Virgen del Valle. Y que debajo está San Pablo. Y debajo está en la hornacina San Pablo, y debajo de San Pablo está el escudo de la ciudad. Es un triunfo de 1766. Esto es que el ayuntamiento está en obra, señores, no es... la caja de obra del ayuntamiento. Aquí tenemos también la biblioteca, como sede de la biblioteca municipal, otra antigua casa señorial. Pedazo de biblioteca, niño. La casa de los Parejas, que también fue, entre otros usos, comisaría de la Policía Nacional. Exactamente.
y nosotros nos vamos a dirigir un momentito ¿Adentro? aquí. Hola, buenos días. Hola. No, al interior ¿De Santa María? de Santa María, Pues porque venga. creo que con Milan en ese no pasasteis aquí, me parece, y vamos a ver un pequeño elemento que está... El otro día di yo los buenos días, las buenas noches con este rinconcito, con este. Sí, Con este. Y muchas personas me preguntaron, ¿Eso dónde Rafael, está? ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Es verdad, porque pasea y no te percatas de muchos los- rincones. de muchos rincones y muchos detalles. Exactamente. Por fortuna tenemos tantos sitios que... ¿Vamos a entrar en el templo? Sí, vamos a entrar ¿O un vamos a momentito. quitarnos la gorrilla? Si no hay misa, que no por lo sé. respeto. Hola, buenas tardes. Creo que hay misa, Rafael. Escucho... A ver, espérate. Bueno, de todas maneras... Pero... Sí. Mira, desde aquí, simplemente apunta este elemento que está aquí de madera, al entrar, que vemos aquí a la izquierda. Sí, eso lo vimos. ¿Eh? Ese desde ahí. Como está en misa, pues lo explicamos desde aquí, desde el porche. Ese es un púlpito, uno de los antiguos púlpitos del templo, de la iglesia, y que, según la tradición, desde él predicaron San Vicente Ferrer, Fray Diego José de Cádiz, el beato, y San Juan de Ávila. Es decir, dos santos y un beato que históricamente estuvieron predicando en el antiguo templo de Santa María, pero que especialmente con el primero, con San Vicente Ferrer, siempre se cuenta, por ejemplo, recoge en su libro Noguera Rosado, se habla del milagro de San Vicente Ferrer realizado desde ese púlpito. Cuando hoy se entra en la iglesia lo vemos aquí a los pies del templo, pero antiguamente su ubicación era en otra zona de la iglesia. ¿Vale? Estamos hablando entre 1407 y 1414. San Vicente Ferrer fue un fraile dominico con fama de santo en vida, en unos años de especial persecución de los judíos conversos, y que, bueno, pues predicando en una de esas misas aquí en Santa María, se dio cuenta por inspiración divina que a los pies de la antigua puerta del templo había una judía conversa que se estaba riendo, se estaba burlando de lo que él predicaba. Ya saben ustedes que los conversos son aquellas personas que, teniendo un credo, teniendo una fe, una religión, se acogen a otra simplemente muchas veces por interés, en este caso pues incluso por salvar la vida. Ante la fama del santo, que pidió a la gente que se retirase hacia las naves laterales porque el Señor iba a castigar a una persona que se estaba burlando, se retiran rápidamente, excepto esta mujer, esta judía conversa, que queda delante de la puerta en una actitud desafiante, como diciendo: yo no me creo nada de lo que ocurre ni de lo que está contando este hombre. Se cuenta que al momento se escuchó un gran estruendo, descolgándose la puerta, cayendo sobre la mujer y evidentemente matándola. Esto es un poco macabro, pero bueno, San Vicente Ferrer bajó desde el púlpito que podemos ver aquí al entrar a la izquierda, con ayuda de varias personas retiraron los trozos de la puerta, se arrodilla ante el cuerpo de la mujer, la cual resucita convertida milagrosamente, para volver a vivir el resto de vida que le quedaba en olor de santidad. Este es el milagro de San Vicente, del que había una pintura incluso que estaba en la iglesia de San Francisco, se conservaba. Y eso hace que cuando se entra en Santa María, hoy no podemos hacer porque hay misa, habrá probablemente una misa funeral, cuando se entra, si nos acercamos al púlpito, verán que está deteriorado, que está astillado, más allá de la carcoma, lo que está astillado porque la gente se llevaba trocitos de madera como reliquia, tanto por la presencia de San Vicente Ferrer como del beato Fray Diego José de Cádiz o de San Juan de Ávila. Eso hace que se mantenga como un elemento más dentro de la historia devocional y religiosa del templo, aunque artísticamente no sea un elemento de interés más allá de su antigüedad. Y una leyenda que hay ahí en esa calle, Beneficiado, se llama la calle de no sé sí, qué. la callejuela de la Trampa, la actual calle Beneficiado. Esto parece ser que fue un crimen que sucedió de verdad en el siglo XVIII, en esta antigua calle de clara trama musulmana, por ser una calle con recodo, estrechita, y que es la que da nombre al callejón o la callejuela de la Trampa. Perdona, qué buena restauración han hecho aquí de esta casa. Esto es uno de los más modernos y nuevos alojamientos hoteleros y turísticos, Ánfora. Muy bonito, mira qué precioso. Además de una familia pues que tiene una gran preocupación, no solo en el impulso de su negocio, sino siempre están apoyando cualquier tipo de iniciativa cultural y turística que hay en la ciudad. Pues no me he equivocado en la calle, Beneficiado. Beneficiado, exactamente. Pues ahora no va eso, que te he interrumpido para esto de la callejuela de la Trampa, se llama. El callejón de la Trampa o la callejuela de la Trampa. Y que debe su nombre a esa calle a esa casa que se ve al fondo, el número 5,
y especialmente aquel ventanuco que se ve arriba con una venera y con un pequeño simulación de tímpano triangular, o frontón, perdón, triangular. Lo estamos viendo bien perfectamente. Exactamente. Bueno, pues esto se habla, Nogueras incluso da nombres a los personajes. Sí. Esto habla de ¿Pero eso es leyenda o realidad? Tiene una parte de historia y otra de leyenda. Ahí donde estoy enfocando, ¿no? Exactamente, ese balconcillo con esa antepecho de forja tan característico. Bueno, pues se habla de que... buenos días. Hola, buenas tardes. A mediados del siglo XVIII llega a la ciudad y se instala en esta vivienda un indiano muy rico, conocido como Gonzalo Gil de... Ponte ahí que te enfoco yo a ti mientras nos hablamos. Sí, hombre, que es más... Se habla de Gonzalo Gil del Purgar, si no creo recordar mal, como propietario indiano que llega a la ciudad y se instala en la misma después pues, de su trabajo en las Indias. Y bueno, pues viene con... Este señor tendría una edad ya avanzada, estaría cerca de los 70 años, y como esposa trae a una joven que apenas alcanzaba la veintena, pero de una, según cuenta la tradición, de una extremada belleza. Él, muy celoso, lo único que le permitía a su joven esposa era acercarse hasta la cercana iglesia de Santa María, de la que hemos estado nosotros en la puerta, para que, acompañada de una nodriza, de una dama de compañía, escuchase la misa de alba. Según esa tradición, no sabemos muy bien por qué, pero esta dama de compañía, había criado a un joven noble de la ciudad, un tal Don Luis, no sé si es Luis de Savera, creo que dice la historia, y pues ella le habla de la belleza de esta joven y con quien está casado y demás, de tal manera que el joven se interesa y cada mañana a la hora de la misa del alba pues se acerca a Santa María para intentar pues ver a esta muchacha, a Doña Violante, que es como se llama. ¿Cómo? Doña Violante es el nombre de ella. Violante. Así la historia, el nombre es curioso, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy los hay peores. Ya. Bueno, de tal manera que, bueno, pues de manera discreta contacta visualmente en la iglesia, los dos se enamoran y, bueno, pues el tema va a más, llegándose a dar el caso de que algunas noches pues el joven se introduce a través de ese balcón que podemos ver aquí detrás, del balcón principal de su casa, en la alcoba de la joven, y bueno, pues dan rienda suelta un poco a su pasión y a su romance. Sí. Por desgracia, según cuenta esa tradición, don Gonzalo se entera del tema y lo que urde es una trampa para vengarse. Una de esas noches que Don Luis llega a ver a Doña Violante, al subir por el balconcillo para entrar en la casa, se le echa un lazo, una especie de horca, y se le empuja al vacío, cae hacia abajo, quedando ahorcado, falleciendo, siendo asesinado de esta manera. A la mañana siguiente, cuando los vecinos del barrio encuentran al joven colgado y demás, pues avisan a la justicia, la que abre las puertas de la casa y se encuentra a la joven esposa, Doña Violante, apuñalada, asesinada en su cama, con una nota manuscrita que dice venganza antes que justicia. Se supone, y bueno, y la firma don Gonzalo. Se supone que el marido, pues evidentemente los había matado a los dos y de alguna manera sale de la ciudad sin que nadie lo vea y no se vuelve a saber nada más de él. Por eso se cuenta que la casa posteriormente se vende a través de una subasta. La casa la adquieren los padres del joven, de Don Luis, y en recuerdo de ese hecho luctuoso, de ese crimen, lo que hacen es colocar en esa ventanita que vemos con la venera un lienzo con un eceomo, una representación de Cristo presentado al pueblo, que con los años posteriormente se reservó y al parecer está en el interior, en la zona de la escalera de la casa. Pero ese es el nombre popular por el que a esta calle se la conoce como Callejuela de la Trampa. Estupendo. Y por ejemplo, hace unos años también, hace 10-12 años, la Asociación de Mujeres Zulanges incluso hizo una recreación a través de una película. O sea, lo que es la calle Beneficiado se llamaba... El nombre o sus nombres se conocía como Callejuela de la Trampa, por este hecho delictivo que hemos... Ahora que nos queda más de historia, o de leyenda, o del Arca Real. El Arca Real de... El Arca Real, eso que yo lo he escuchado mucho, el Arca Real, y que está ahí en la calle estrechita. Exactamente, no sé si has entrado alguna vez en el interior. Nunca. Es un edificio
que su valor principal es el histórico, más que artístico, y que es un elemento más de la transformación o parte de las transformaciones urbanas que se hacen en Écija en la segunda mitad del siglo XVI. Hemos visto como, por ejemplo, en ese momento la picota, el rollo, como veíamos al principio del vídeo, sale desde la Plaza Mayor y se traslada a la zona donde hoy lo hemos visto, pero es el momento en el que se crean las carnicerías reales, en el que se crea la casa de armas, el alfolí de la sal, y otra serie de transformaciones urbanas que dan un poco idea de que es un momento también de expansión económica y de riqueza, y de hecho la ciudad se prepara especialmente para la visita del rey Felipe II con la construcción de algunos elementos. El arca, que vamos ahora nosotros a entrar, este pequeño edificio, es un elemento dentro del proyecto de traída de aguas a Écija. O sea, que el arca real está relacionado con el agua. Con la traída, el abastecimiento pero de agua, pero de hace años. Claro, del siglo XVI. Exactamente. Antiguamente, antes de este momento, pues ya en la etapa romana se ha documentado pues la presencia en algunos casos de algunos acueductos que de los que pues se abastecía la colonia. Pero prácticamente casi desde la etapa romana, pasando por la etapa de dominación musulmana y demás, no hay un avance técnico que permita una traída que mejore, digamos, ese sistema que los romanos habían traído. Lo habitual, que incluso eso pues, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no lo hicieron por desgracia, era ir hasta las fuentes naturales que en el entorno de la ciudad, pues para abastecerse de agua, como puede ser la fuente de los cristianos. Ya estamos llegando. Ya estamos aquí. Esto está también recién restaurado. Eso es. Esto tiene aquí su importancia, pues esto tiene una importancia, unos escudos, ¿no? Claro, muchas veces pasamos desapercibido, que tampoco lo había visto. No lo había visto. Que no me había fijado yo en los escudos. Bueno, pues se puede ver como de carácter renacentista tiene dos... Vamos a meter más para el centro. Sí, para que se vea mejor. Ahí. En el número 5 de esta antigua calle de la Doctrina, ahora es esta pequeña construcción que tiene en el centro el escudo de los Austria, el escudo probablemente pues del reinado de Felipe II, rodeado por el toisón de oro, y en los laterales tiene a la izquierda la cartela con el sol, característico y representativo del concejo de la ciudad de Écija, y a la derecha un escudo nobiliario que probablemente de manera intencionada a lo largo del tiempo, pues por algún motivo que desconocemos, no sabemos, no hay un documento, no hay una fuente escrita que nos diga qué sucedió, pero que se borró intencionadamente, porque se ve que está parcialmente destruido. El motivo no lo sabemos. En cualquier caso, sí se puede hablar de que esta es una construcción que se realiza en el último tercio del siglo XVI. Sin embargo, ahí pone año 1850. Sí, eso es de la antigua puerta que cerraba este espacio. Cuando el concejo se ve en la necesidad de acometer un proyecto de abastecimiento de aguas a Écija, se encarga en un primer momento a Hernán Ruiz II, que es el arquitecto que realiza el cuerpo de campanas de la Giralda, el arquitecto del Palacio Arzobispal de Sevilla, un proyecto de traída de aguas hasta la ciudad. Él determina que a través de una serie de canalizaciones, desde el batán de Fadrique de Portocarrero, aguas arriba del río Genil, se traiga el agua hasta Écija. Y bueno, pues por una serie de diferentes vicisitudes históricas ese proyecto no se lleva a cabo. Posteriormente el concejo contacta con Juan de Ochoa, que es un arquitecto de Córdoba, que trabaja, por ejemplo, como restaurador de los Reales Alcázares de Córdoba, es el arquitecto que trabaja allí. Ese es el proyecto que se hace en torno a 1584 y que iba a realizar el hijo de Hernán Ruiz II, Hernán Ruiz III. Esa es, digamos, a través de una serie de conducciones subterráneas, de atanores cerámicos, que era una especie como de tubería cerámica, y a través de diferentes niveles hace que el agua llegue hasta este punto. Nosotros lo que vamos a ver es la balsa de distribución del agua. Eso es el arca real del agua. Claro, que el agua llegaría en aquello a las casas de los señores de aquella fecha. Quien tenía ese privilegio, algún convento, algún palacio, y sobre todo para abastecerla a las fuentes públicas. La fuente que había en el salón, la fuente de las ninfas, una fuente que había en Puerta Palma, la fuente de Puerta Cerrada, la de los delfines, la de Puerta Osuna, eran las que se abastecía de agua a través de esa traída de agua. En 1600. Estamos hablando antes de 1600, hacia 1584. Por ejemplo, una de esas fuentes es esta que tienes aquí, la famosa fuente de las ninfas, que nos habla de ella ya el propio Luis Vélez de Guevara en El Diablo Cojuelo. Este es un proyecto, este es el diseño que hace Juan de Ochoa para esa fuente de las ninfas, que durante cerca de 3 siglos estuvo en uno de los laterales de la Plaza Mayor.
Fíjate la monumentalidad de esta fuente. ¿Eso llegó a estar? Sí, llegó a estar, sí. En la forma que está representado aquí Sí. gráficamente. Sí. Ya, Estuvo ya. con una imagen de Neptuno arriba, las ninfas, estas son las ninfas, ya. y una serie de columnas en los ángulos con otra serie de figuras mitológicas, y que daba pues un embellecimiento, pues imagínate, en el centro de la Plaza Mayor, fantástico. Y que vino a sustituir probablemente a esa picota, ese rollo que hemos visto en la plaza. Esta fuente se desmantela, algunos hablan de 1866, otros de 1868, como el triunfo de San Cristóbal, algunos de los restos de la muralla, y hoy actualmente estas ninfas son visitables, se pueden ver, porque son las que adornan las paredes del restaurante del museo. Todas no. Algunas que se habían enterrado. Son pues Entonces cuando uno entra en el restaurante, las paredes de unas esculturas, efectivamente. Y por eso el restaurante se llama Las Ninfas. Vale, estupendo. Porque son las ninfas originales de la fuente de Juan de Ochoa. Entre los historiadores, los investigadores, los conferenciantes, los guías turísticos. Pues vamos ahora a pasar a este. ¡Qué barbaridad! A este espacio. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver, las puertas aquí tienen guasitas. Vamos a pasar. Es complicado de entrar. Sí, la puerta un poquito. Esto es muy pequeñito. Bueno, pero además el no tema nos caeremos por aquí, ¿no? No te preocupes, se puede acceder por la escalera. Yo voy a encajar un poco. Ahí. De tú delante, ¿no? Voy yo delante. Esto es muy pequeñito. Espérate. ¿Puede? Espérate que me vaya yo. Ahora. Sí, te agarras a la. Me voy a agarrar la baranda que. Esta restauración toda es reciente, ¿no? Sí, hace unos años, también en torno al, no recuerdo si fue el 2002, el 2003, no recuerdo exactamente ahora mismo el año. Esta es... Pero el Arca Real del Agua es esta casa que lo que hace es que le da altura a través del sistema de vasos comunicantes, la teoría de vasos comunicantes, se le da altura para que el agua tenga presión. Y saldría por aquí, ¿no? Claro, el agua brotaba desde este atanor, salía aquí, y esto era una especie de balsa de distribución. Esto que se ve aquí es una balsa de distribución. Entonces había una especie de funcionario municipal de la época que lo que hacía era abrir y tapar los diferentes agujeros que se ven en los laterales, puesto que cada uno de ellos era un conducto que iba a un punto distinto de la ciudad. Esos agujeros que se ven ahí. Por ahí. O aquí incluso, aquí a lo mejor se puede ver. Espérate, me voy a pasar yo aquí un momentito para que tú lo puedas enseñar ahí. Entonces se iba empujando el agua hacia esa zona, mientras que otras a lo mejor tenía una o varias zonas, Claro, entonces se iban tapando para que la presión fuera suficientemente importante para que alcanzara los sitios donde iba. Esa era la función de esta balsa, que es igual que todavía podemos ver esos depósitos de agua que, por ejemplo, están en la zona de junto al Hospital Nuevo, o en la zona de subiendo hacia Astigi. Realmente eso lo que hacen es dar la presión suficiente para que el agua llegue hasta los últimos pisos de nuestra vivienda. Pues una cosa parecida era esto. ¿Cuánta historia tiene eso? Bueno, ¿nos queda algo más? No, en principio esa era la idea de hoy, un pequeño recorrido. Claro, era un pequeño recorrido, pues hablando de algunas cosas que a lo mejor no son muy visitables o se pueden ver menos, y algunas tradiciones, algunas historias de ese paseo, desde el puente hasta aquí, hasta el centro. Estupendo. Bueno, pues le voy a dar la vuelta a esto para que nos veamos los dos. Ahora, aquí así, vámonos aquí en medio. Aquí, ¿no? Sí, sí, vale. Sí, bueno, más o menos. Vente para acá. Aquí, que salgamos los dos. Bueno, señores, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado hoy. Ahora han visto ustedes que, como todos los videomensajes, que en esta ocasión con el amigo Eugenio, en otras veces con Mila, en fin, que en otras veces con historiadores, con investigadores, con conferenciantes, en fin. Muy interesante todo lo que nos han contado. Darle las gracias. Ya saben ustedes que esto se sube a las redes sociales dentro de un par de horas o 3. Ahora mismo serán las 5:30 o las 6 de la tarde, así que para las 9 de la noche estarán las redes sociales ya. En Facebook, estará en el YouTube, en WhatsApp, se envía por Messenger, y además también en su día lo emitirá, como es normal, Teleécija, que lleva un año y pico emitiéndolo. Y en los últimos meses que también lo emite el amigo Juan Palomo el sonido por Radio Zafa.
Así que a todos ustedes, de Écija, de fuera de Écija, de los que estáis trabajando en Écija, que venéis a trabajar de otras partes de aquí de la provincia de Sevilla y no de la provincia de Sevilla, pues un cordial saludo, y a todos los écijanos que habéis por ahí fuera, pues de todo corazón, pues el abrazo virtual, entrañable, caluroso y cariñoso de estos dos humildes servidores de Dios y de todos ustedes. Y amigo Eugenio, muchísimas gracias. Gracias a ti, y Rafael. Di algo, porque yo creo que vídeos ya no vamos, porque de momento es que ya es lo que tú dijiste antes, es que ya decía, es que ya lo hemos tocado todo. Ya se ha tocado Ya todo. lo hemos tocado todo. No sé si algún día aparece alguno. Bueno, no, todos no, perdón. Nos queda el tema de Plaza de Armas. la ¿no? Plaza El de Armas, que eso yacimiento será para mayo, para junio. Sí, posiblemente. Así sí. que ahí nos despediremos ya, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti nuevamente y nada, pues a la disposición de las personas que nos ven. Estupendo. Pues vamos a cortar. Vamos ahí con esta vista bonita, ahí.